y decía, la tecnología realmente va a ayudar a hacer espacios más diversos. Gracias a la tecnología puede una mujer ahora ser operadora de un camión minero, ¿no? Puede haber mujeres que den soporte en la parte técnica también. ¿Por qué? Porque pues desde remoto pueden hacer todo esto. La verdad es que me emociona pensar que en 10 años, ¿cómo va a ser el avance en la tecnología tal que se empiece ahora sí, por diseño, ver espacios que sean comunes en el que la mujer y el hombre puedan trabajar por igual? Sobre todo lo que creo que podemos hacer como mantenedores es que entendamos que una pequeña acción, o sea, por pequeña que veamos, le produce a largo plazo a las operaciones y a las organizaciones un gran valor. Cualquiera de las mujeres que conozco seguramente dirá que ya si hay una mujer presidenta en México, podemos hacer todo. Se puede. Entonces eso es para mí una forma de ver en el que ya no hay un no para las mujeres, pero creo que lo más importante es lo que uno o una como mujer también decida pensar sobre sus capacidades para decir, pues no hay por qué limitarnos. Bienvenidos y bienvenidos a todos al podcast Dale Mantenimiento. Es un gusto estar aquí con ustedes, hoy con una invitada muy especial. Nos acompaña Laura Quintero, ella es superintendente de planeación de mantenimiento en el sector minero. Qué gusto estar aquí contigo, Laura, y Ali también. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Gracias, Laura. Igual estamos muy contentos de que estés aquí, pues para platicar de tu trayectoria, de tus opiniones acerca de ahorita del sector, no solo minero y del mantenimiento. Entonces, me gustaría empezar por que nos cuentes tu trayectoria, tu historia profesional, cómo empezaste, por qué, cuéntanos esa parte. Bueno, pues la verdad es que todo comienza con la primera decisión de teniendo varias opciones, elegir la ingeniería y haber elegido ingeniería mecánica. Mi papá era ingeniero mecánico. Creo que las mayores de las personas que me influenciaron, tal vez en la preparatoria, también eran ingenieros mecánicos. Y tuve un interés de pertenecer ahí. Y créeme que desde que entré a estudiar mecánica no fue sencillo. O sea, no tanto por el tema académico, sino por el tema contexto, ¿no? De que éramos 2 mujeres en una generación de 80 hombres, ¿no? Okay. Yo creo que a pesar de era 2007, cuando estudié, aún sigue siendo poco común que existan mujeres en esas carreras de ingeniería. Y ahí comenzó todo, cuando decidí estudiar ingeniería, porque yo estudiaba y trabajaba, y al año de estar estudiando la carrera, una de mis mejores amigas me dice, oye, mi papá está buscando a alguien que le ayude en su negocio, y resultó que su papá trabajaba como proveedor o como contratista en la empresa en donde hoy trabajo yo, y eso me permitió empezar desde los 19 años a trabajar, a rodearme de gente en el ramo de mantenimiento en la industria, en el mundo de las plantas metalúrgicas, el sector minero, y pues ahí comenzó todo. Sí, justo cuando te conocí, apenas nos conocimos a través de LinkedIn y bueno, me dio mucho gusto también saber que una mujer estaba liderando también en este sector minero. Vamos a ir profundizando muchísimo más en este sector y conociendo cuáles son las diferencias que también existen con otras industrias. Pero bien, entonces comienzas desde los 19 años, muy joven. ¿Qué te hace quedarte también en este sector? ¿Qué es lo que le viste a este sector? Pues bueno, la verdad yo estoy muy agradecida con Peñoles, que es la empresa donde trabajo, porque me ha dado muchos regalos en mi vida. Uno de esos, pues desde la persona con la que elegí hacer mi vida, mi esposo, muchos buenos amigos, muchos aprendizajes. Es una gran empresa. Es una empresa que te enseña en todos los sentidos. Obviamente te exige, pero esas enseñanzas y esas oportunidades también, de que el que quiere las toma, el que se prepara las toma, el que trabaja por ellas las toma,
se dieron y eso me hizo también el querer seguir, mantenerme a buscar más y a seguir aprendiendo y a seguir encontrando maneras distintas de resolver los problemas que, pues que todos las tenemos, ¿no? Y que todos, y sabemos que siempre han existido muchos de los, yo creo que todas las industrias tenemos los mismos problemas y me hace quedarme en esta empresa el poder encontrar esas soluciones que necesita el sector minero y también porque sé que como mujer tengo la oportunidad, pero también la responsabilidad de dar ese distinto panorama, perspectiva a este lado de la operación, ¿no? Justo antes de ir avanzando, ¿a qué se dedica Peñoles? Cuéntanos un poquito hablando de la empresa, pues cómo funciona su línea de producción. Bueno, mira, la empresa es una empresa minero metalúrgica con procesos también químicos. Es una de las más importantes del México, de las principales productoras de oro y plata también de México y plata de los principales productores en el mundo. Tiene algunas filiales en las cuales también he tenido la oportunidad de visitar y de conocer, pero eso es el giro principalmente. Digo, la planta metalúrgica en la que laboro son productores de zinc, plomo, oro y plata. Y Laura, actualmente, ¿cuáles son tus funciones principales o del día a día dentro de Peñoles? Bueno, mis funciones principales es el realizar la gestión de los activos, la gestión del mantenimiento en todas las operaciones que les comentaba, las operaciones metalúrgicas, y apoyar en el desarrollo de estas estrategias, o sea, implementándolas, estableciendo acciones de mejora y buscando que el mantenimiento lo hagamos de la manera más eficiente, más segura, para poder darle esa confiabilidad que necesitan las operaciones. ¿Y cómo llegas ahí? Ahorita tienes estas funciones, pero cuando empezaste, ¿qué empezaste haciendo? ¿Cómo fue evolucionando tu rol? Bueno, yo cuando comienzo en esta industria, empiezo en el área de ingeniería, realizando algunas funciones que eran de asesoría en aspectos de seguridad, medio ambiente, para un área en específico. Y después, donde he estado más tiempo dentro de la organización es el área de auditoría. Y en auditoría tienes la oportunidad de conocer distintos procesos, pero la verdad es que la auditoría es muy interesante. Te da mucha capacidad de análisis. O diría yo que un buen auditor tiene que tener capacidad de análisis para poder hacer un entregable de valor, o sea, que no sea nada más el señalar, porque la verdad es que señalarlo cualquiera lo hace, y el dar, y el decir que está mal también a lo mejor cualquiera lo puede ver. Pero un auditor también para hacer algo de valor tiene que el identificar los riesgos y proponer controles efectivos, pero controles también factibles, ¿no? Luego a mí se me quedó muy grabada una frase de una persona que me dijo, a veces los controles, bueno, no a veces, yo creo que siempre los controles que se establecen en las distintas organizaciones crean culturas de trabajo. Y entonces hay que poner bien atención qué cultura deseamos crear, porque si nos enfocamos en decir, necesitamos poner todas estas barreras de control y hacer esto para que esto otro no suceda o no se materialice, pues entonces puedes caer también en una forma de trabajo donde no estés empoderando suficiente a tus empleados y entonces creemos después algunas series de cuellos de botella en el campo de acción, ¿no? Y no queremos tampoco que suceda eso.
Exacto, y tú vives las auditorías desde ambos lados, justamente nos estabas comentando, ¿no? Yo cuando pienso en auditorías es como, bueno, o sea, eso también te quiero preguntar, los retos desde el otro lado, ¿cómo vivías esa experiencia? Porque es lo que digo, cuando pienso en una auditoría pienso, ay no, hay que organizar toda la casa, o sea, hay que organizar todo aquí, tengo los papeles, ¿dónde está este documento? ¿Dónde está el otro? Que pídele, llama a tu proveedor, pide este certificado, o sea, me imagino una locura que debe estar viviendo no solo tal vez el equipo de mantenimiento, sino también varios sectores de la empresa como tal. ¿Tú lograste sentir algo de eso? ¿Sabes cuáles son esos retos que enfrentan las personas que están como del otro lado de esas auditorías? Sabes que sí se percibe, digo, como dices, he estado en los dos lados, pero también el haber estado al lado del auditor, o sea, pues no me siento así, o sea, cuando me llegan y me revisan es, pásale, o sea, revísame y quiero que me revises bien y quiero que, o sea, hagas lo mejor que puedes tu trabajo y que realmente me ayudes a ver cosas que no estoy viendo. La verdad lo hago con toda esa intención y eso es lo que yo creo que debiéramos de valorar todos de las auditorías internas de una organización y realizadas por gente profesional, obviamente gente preparada, que pueda dar ese valor a la operación. Cuando no lo ves así es porque obviamente cuando pones en riesgo no el tema de encontrar oportunidades, porque en mi caso era auditoría interna de procesos, son operativas. Es distinto a cuando tienes auditorías enfocadas en los sistemas de gestión integrados, por ejemplo, los ISO 9000, ISO 14000. En esos casos, obviamente, dices, no, pues como cuando va la señora a la casa, que no vea todo esto, porque imagínate, no me va a dar mi certificado, y entonces obviamente ahí ya hay otras cosas en juego. Pero cuando son auditorías internas, realmente el valor que te pueden dar es bastante, o sea, precisamente es alguien que entra y no tiene la ceguera de taller, que cuando tú estás dentro de un proceso totalmente se va a dar, o sea, por más que trabajemos y nos salgamos de la caja, puedes presentarse a esa ceguera de taller y ese es el valor de la auditoría. Yo le diría a la gente que si queremos sacarle gran valor a eso, tendremos que pensar así. Viene alguien realmente a ayudarme con ojos nuevos a ver las cosas que yo no estoy viendo y poder poner acciones que tal vez me han faltado hacer a mí mismo, ¿no? Y no pasa nada. Cuando son estas otras auditorías, pues claro que nos exige el decir, bueno, la persona que viene no viene a ayudarme, o sea, la persona que viene sí quiere saber si yo estoy cumpliendo, que son diferentes objetivos. Una busca el darle, porque es un auditor interno, busca ayudarle a la organización igual que tú, ¿no? Tú en una función de responsable de proceso, el otro en una función de auditor, pero los dos buscando un objetivo en común, que es el bien de la organización. Y del otro lado, pues es un auditor externo, en su mayoría, a los que les tenemos miedo, donde dices, pues si esta persona no me encuentra a mí en un nivel de cumplimiento X, pues no me va a dar a mí los certificados X que necesito también. Mencionas estas dos diferencias y creo que eso nos aclara mejor qué busca cada una. En el sector minero, ¿cuáles podrías decir que son las más relevantes? Uy, pues sí, hay bastantes, ¿no? Pero y tal pues vez con qué frecuencia. Es un sector muy regulado, la minería. Hay mucha regulación en el tema ambiental, hay mucha regulación por parte de los riesgos de trabajo, por parte de la Secretaría del Trabajo, de las normas mexicanas. Pero yo te diría que el sector minero, si bien está altamente expuesto a estas regulaciones por obvias razones, porque sí es una actividad que puede poner en riesgo, o sea, obviamente hay riesgos de trabajo, ¿no? Como cualquier industria, pero el beneficio que yo creo que encuentro en el sector minero es que el sector minero a nivel mundial, o sea, ya existen prácticas también de cómo darle cierta estabilidad a los procesos, estabilidad a las obras mineras, estabilidad a los depósitos de jales, que es donde hay ese tipo de riesgos principalmente, que les puedo decir que no es otra cosa más que los depósitos en donde se guardan los residuos del proceso, ¿no? Entonces, esos son los altamente regulados,
pero es donde también existe pues mucho aprendizaje ya y un nivel de madurez bastante bueno, que pues le ha permitido también esas operaciones ser tan sostenibles en el tiempo, ¿no? Yo creo que el valor de mantenimiento, hablando de que la minería pueda cumplir todas estas regulaciones, es a través de hacer estos procesos, de darle esa confiabilidad a los equipos que te den procesos seguros para no caer en situaciones pues de riesgo para la empresa o el trabajador o la comunidad, ¿no? Sí, que minería responsable, ¿no? Exacto. Que es el término también que... Sí, socialmente es responsables, Uh-huh. Eso es de lo fundamental. Uh-huh. Y Laura, ahorita justamente que mencionas, ¿no? La minería es un sector muy regulado. Me interesa saber, ¿ha evolucionado esto? Ahorita está mucho el tema ambiental. Cuando tú entraste, ¿ha cambiado algo o eras muy similar las regulaciones? Y no solo regulaciones, sino la gestión de riesgos, gestión de activos y demás. ¿Cómo ha evolucionado todo eso? ¿Sabes qué? Yo creo que la regulación creo que no ha evolucionado tanto como tal vez en otros países, al menos en México, pues sí hay ciertas exigencias, pero la realidad es que las exigencias, los estándares más altos son a veces estándares internacionales y no los propios de las normas mexicanas, pero lo que ha evolucionado es que gracias a la tecnología hemos encontrado nuevas formas de administrar los riesgos. Entonces, lo que antes gestionábamos de una manera, pues ahora se gestiona distinto, se gestiona ya gracias a ciertos monitores, a sensores, a detectores de partículas, por ejemplo, en minería, un elemento fundamental que ha salvado vidas es el que la gente que ingresa a las minas pues ya pueda contar con ciertos dispositivos en donde desde superficie pueda saber en dónde están las personas, ¿no? Entonces ya no es antes, por ejemplo, hace muchos años, pues el riesgo era de y habrá gente en esa sección, en ese rebaje, en donde había o no trabajadores en una obra que a lo mejor ya nadie fue y revisó. Bueno, pues ahora eso ya no se da gracias a la tecnología. Esto sí ha habido una gran evolución que hace que estas operaciones también sean más seguras y pues nuestra responsabilidad es que gestionando estas tecnologías o estas herramientas podamos mantener en mejores condiciones a la gente. Claro, justo trabajar en ese control y esa mejor gestión. Creo que en esto, no solo en el mantenimiento, sino en varias áreas de las empresas nos ha permitido tener como muchísima más organización, visibilidad de toda la información, que de hecho es algo en lo que tú posteriormente también te especializas, que es en la parte de gestión de activos y confiabilidad. Cuéntame un poco más sobre esa etapa que viene justamente pasando después por el tema de las auditorías. Fíjate que justo en la auditoría me dio la oportunidad de irme capacitando, tomando ciertos cursos. Y estos cursos, cuando encontré, creo que el primero que tomé fue por allá del 2014 con Luigi Mendola, que seguramente lo conocen, es pues ahí me enamoré, o sea, yo dije, wow, ¿por qué no estamos hablando de esto antes, no? O sea, ¿por qué en donde yo trabajaba no estábamos hablando de esto, no? Y de ahí empecé a investigar más del tema y a encontrar la relevancia y la gran diferencia que hay entre hacer gestión de mantenimiento y hacer gestión de activos, ¿no? El ver que cuando estás centrado en los activos, pues estás realmente viendo más allá del resultado que el equipo hace hoy, ¿no? Y cuando estás centrado en el mantenimiento, pues estás más pensando en que su función se cumpla en el momento, ¿no? Porque es lo que te está exigiendo la operación. Entonces, hablar de gestión de activos hoy en día para mí pues ha significado un mundo de aprendizaje. Me ha permitido también conocer muchísimas personas en el rubro y yo dentro de mis retos pues es el poder iniciar a hablar del tema
de gestión de activos en mi sector y poderles sembrar nuevas formas de trabajo y nuevas herramientas y nuevos métodos y el poder generar valor a las organizaciones, a nuestra organización, a través de que los activos estén realizando realmente su función a lo largo del tiempo, ¿no? Y realmente, por ejemplo, eso es la minería. La minería es sostenible. O sea, tú sabes cuántos años va a durar una mina desde que la estás prospectando por el tamaño del cuerpo mineral que se explora. Entonces, dices, oye, una mina de 30 años. Entonces, imagínate, te da toda la información que necesitas para gestión de activos. Sabes cuál es tu demanda requerida, ¿no? Sabes cuánto tiene que producir. Esos datos para que la mina sea factible o no, de acuerdo a los valores que se encuentran en la prospección, pues esos valores pueden ser utilizados para que tú decidas también qué tipo de activos utilizar. O sea, decir, oye, no analicemos desde el punto de vista costo de inversión actual o costo para desarrollar una operación minera aquí porque se ve factible por el valor del mineral, porque no también consideramos el valor de los activos a lo largo del tiempo. O sea, cuánto me va a costar aquí, en este punto, que muchas veces son en zonas remotas, en este punto dar mantenimiento a estos equipos de estas características, ¿no? No es lo mismo que diga, bueno, acabo de cerrar una mina, cierro esa operación y abro otra operación y tal vez reutilice alguno de los equipos allá, dependiendo de las condiciones que estas tengan. Y todas esas son estrategias de gestión de activos, ¿no? No es que a veces las empresas no se dan cuenta de que están tomando decisiones sobre gestión de activos y que eso va a tener un impacto pues en todo lo que los resultados de la mina continúen. Que es muy distinto, por ejemplo, esto a lo de una planta metalúrgica. Las plantas, pues, son ya una planta establecida a lo largo de muchos años que puede verse influenciada nada más por lo que nosotros hagamos como operadores y mantenedores de los equipos. Lo que bien hagamos y lo que no hagamos bien, eso es lo que va a traerte todas las consecuencias. Y es muy distinto porque las metalúrgicas juegan con un ingreso de materia prima variable, ¿no? Entonces, tú recibes la materia prima, recibes el concentrado mineral que viene de todas las minas para tratarlo y al final sacar un producto final que sea 1 onza de plata, 1 onza de oro, pero de todo ese proceso, pues no tienes, de ese punto de entrada, ahí ya no tienes un control, ¿no? Entonces eso lo hace más retador, mucho más exigente. Entonces es padre porque aprendes de los dos lados, ¿no? De ya una vez estando en el lado metalúrgico que dices, oye, ¿cómo en el sector minero también pudiéramos controlar estas cosas para no afectar tanto en toda la cadena de valor? O sea, porque al menos en nuestro sector, pues es un ciclo completo, ¿no? Desde que exploras, se construye, se desarrolla la mina, se procesa y se produce el concentrado de mineral y ingresa a las operaciones metalúrgicas y al final pues cierras el ciclo con el producto que le entregas al cliente. Claro. Y me llama mucho la atención eso que dices de cómo pues tienes una fecha de inicio y prácticamente muy definida una fecha final y eso te hace jugar mucho con posibilidades y hace muy importante. Y aquí quiero ver cómo entra la comunicación con, por ejemplo, el gerente o el equipo de mantenimiento. Decías, ¿no? Ahorita cómo uno se enfoca mucho más a lo mejor en corto plazo y ya la gestión de activos en largo plazo. ¿Cómo logras comunicar porque necesitas ayuda de diferentes equipos? ¿Cómo comunicas o cuáles son los retos de comunicar esto a otras áreas que a lo mejor no necesariamente sus funciones hacen que vean tan a largo plazo como en el tuyo? Fíjate que es muy buena pregunta. Yo creo que lo más relevante para mí ha sido trabajar con el área de mantenimiento, o sea, desde el piso, ¿no? De hablar desde el supervisor, los operadores, los responsables de las áreas de mantenimiento, el vivir ahí con ellos más de cerca la problemática, o sea, te hace entender y aterrizar estrategias, ¿no?
creo que hay una frase que me gusta mucho que dice que la estrategia se come, la cultura se come la estrategia de desayuno. No sé si la habían escuchado, ¿no? En mi caso Yo no no, antes. es mi primera vez. También. Sí, Pero no sí, me acuerdo quién es el cuéntanos más. autor, no me Ajá. acuerdo, pero sí, esa dice, la cultura se come la estrategia de desayuno. Entonces, si existe una cultura de trabajo de parte de la supervisión de mantenimiento muy arraigada, o sea, yo puedo estar pensando en la mejor estrategia de gestión de activos, pero pues no voy a obtener el resultado que quiero porque si no trabajo más en el actuar diario, ¿no? Y fíjense que, digo, hace poco le platicaba a Catherine que en una de las charlas que di, precisamente el tema era los hábitos de un buen mantenedor. Y es un tema en el que a veces no nos enfocamos, pero como bien dices, pues tienes que unir las piezas. Entonces, sí desarrollo estrategias, pero a ver, ¿cuáles son los hábitos de nuestros mantenedores? ¿Qué están haciendo en el día a día? ¿Y qué cultura tengo que está haciendo que ellos hagan repetidamente ciertas actividades que sean buenas o malas, pero las están haciendo, ¿no? Se están enfocando en eso y eso no nos, pues lo tenemos que trabajar, o sea, porque los hábitos, así como nosotros en nuestro día a día sabemos que aquello que repetimos constantemente, pues ya es un hábito. O sea, tú cualquier cosa sales y dices, ¿qué hora es? Y levantas tu muñeca. Ya lo haces muy natural. Y dices, no, y el día que no traes reloj, dices, porque no traigo reloj y ya no puedo ver la hora, pero es algo muy natural. Lo mismo sucede en cualquier ámbito. Entonces, hablando del mantenimiento, o sea, si nos cuestionamos cuáles son esos hábitos tan arraigados de nuestros mantenedores, pues también veríamos que ahí hay mucho campo de acción. Entonces, desde el área de trabajo, en qué condiciones está, qué herramientas les estoy dando 10 hojas de papel o le estoy dando una hoja de papel a llenar. Si le estoy dando 10, pues estoy haciendo que mentalmente, o sea, va a haber un bloqueo que va a decir, ya, o sea, me lo estás complicando mucho. Mejor dame una que me ayude a mí a cumplir la función que se necesita hacer. Que ahí lo conectamos con las auditorías, ¿no? Lo que hablábamos al principio, ¿no? Que dices cómo eso impacta en la cultura, justamente, ¿no? Y de analizar, ir más allá. Así es. Yo no me quería quedar con la duda aquí de preguntarte cuáles son esos hábitos que tú encontraste después de pues toda la experiencia que tienes que debe tener un buen mantenedor. Bueno, fíjate que lo más bien basado en uno de los libros que di esa charla, en el libro de hábitos atómicos de James Clear, no sé si lo han leído, pero habla de que nosotros debemos que son 4 leyes, ¿no? Para que podamos llevar a cabo un hábito. Y dices, tienes que hacerlo sencillo, hacerlo atractivo, hacerlo satisfactorio y el cuarto siempre se me olvida, pero para mí lo más importante es crear una identidad. Entonces, esas 4 cosas, o sea, si las aplicamos en mantenedor, significa primero, o sea, decirle a la gente cuál identidad estás reforzando diariamente. Estás reforzando la identidad del reparador, del que va al campo de batalla y ya me hablaron del cuarto de control, ahí voy y resuelvo la falla. Apagando fuegos. Apagando fuegos, pero entonces empiezas que la gente se identifica con el apagafuegos y dices, ¿por qué? Como ¿no? bomberos, Entonces, ¿por qué no te identificas con una persona distinta que puede estar pues, analizando ciertas tendencias, analizando datos, gestionando la salud de sus activos de una manera distinta, haciendo equipos de trabajo exitosos, haciendo las cosas muy distintas, ¿no? Sí, yo creo que tomar conciencia también que esa no es o sea, si bien es cierto, es una rutina que nos han enseñado como que es normal, pero realmente hay muchas mejores, como tú dices, buenas prácticas para tener una rutina de mantenimiento más organizada y menos caótica. Exacto. Y bueno, esas son como las partes de los hábitos, ¿no? Sí, que lo de los 4 hábitos es algo que yo siempre hace que me cuestione a mí. Cualquier cosa que voy a implementar es sencillo, es atractivo, les va a dar satisfacción hacerlo y esto está cumpliendo un objetivo a largo plazo y me estoy reafirmando algo que quiero reforzar.
Eso es lo que me cuestiono cada vez que vamos a implementar algo, porque si no logro ni siquiera que sea sencillo, que sea atractivo, digo, sé que no va a ser una estrategia exitosa, ¿no? Entonces, eso es como un checklist primero para saber si llevar a cabo a la ejecución y al campo con la gente de mantenimiento, algo que sé que le va a dar resultados para la gestión de activos. Dijo, también relacionado con la parte de gestión de activos viene muy de la mano con la parte de eficiencia, que es algo en lo que tú estás trabajando y que realmente cuando vi también como parte de tu trayectoria estaba esta maestría que acabas de culminar en finanzas. Cuéntanos cómo todo eso se relaciona y cuál es el impacto que buscas generar en el área que manejas. Sí, pues mira, decidí estudiar esta especialidad en finanzas para, primero que nada, comprender la perspectiva del CEO, ¿no? Del líder, de quien está tomando las decisiones. Porque muchas de las veces cuando estamos en nuestra área de acción, nuestro campo que es esta gestión de mantenimiento, difícilmente hay un punto, dice, ¿tú piensas como dueño o piensas como trabajador? Entonces, el pensar desde la perspectiva del CEO es hablar de números, hablar de resultados, de lo bien o mal que esto puede significar para la compañía, para los accionistas, porque la realidad, o sea, por más romanticismo que le pongamos, la realidad es que todo es un negocio y que esto tiene que dar resultados, ¿no? Entonces, para pensar en esos términos, la verdad es que esa especialidad me ayudó bastante y yo veo más que quiero llevar mi carrera hacia el lado de un sector poco explorado de la gestión de activos, que es el Capital Investment Planning o el Asset Investment Planning, perdón. Entonces, el poder trabajar con estos dos conocimientos, ¿no? Del mantenimiento de las finanzas y poder llevarlo ok, entonces, ¿cómo ahora? Pues, no nada más es para justificar mis proyectos o justificar mi inversión, porque pues tal vez la finanzas te dé las herramientas para hacer evaluación de proyectos y justificar de manera económica si va o no una inversión. Pero de este lado, sabes todas las condiciones en las que están tus equipos, tus procesos, la capacidad que estás perdiendo, y ya uniendo los dos aspectos, también te va a permitir crear sostenibilidad. O sea, porque no hay inversión que sustituya unas malas prácticas de mantenimiento. O sea, por más que el día de mañana nos autoricen a hacer una inversión de un activo, pues si malas prácticas que me llevaron a reemplazarlo las continúo haciendo, pues me van a llevar otra vez a reemplazar en otros 5 años o 6 años. Y ahí está todo el trabajo y la verdad es donde más me entusiasma el poder participar. Digo, he tenido interacción recientemente con algunas empresas que se dedican a eso y de veras es un terreno poco explorado. ¿Y por qué crees que es un sector tan poco explorado cuando es tan relevante? Y justamente tú les decías, cuando es un factor de decisión también para las cabezas de la empresa. ¿Por qué es esto? ¿O tiene que ver también con la parte de las soluciones o la tecnología que llega también y que ya hay, digamos que más opciones para evaluar, para analizar su funcionalidad? Sí, fíjate que yo creo que normalmente son entes que viven separados. O sea, que sí nos corresponde a las personas que lideramos dentro de las áreas de mantenimiento y gestión de activos unirlos. O sea, porque es muy difícil que el director de finanzas llegue y te diga, oye, pues estaba pensando, Laura, a ver, ¿crees que necesiten ustedes hacer estas inversiones? ¿En qué les vamos a ayudar? No, normalmente ellos son, oye, no estás cumpliendo tus objetivos, no estás cumpliendo tu presupuesto, no veo aquí que esté dando el ingreso y el gasto que dijimos, tal cual. Y del otro lado, pues estamos diciendo, oye, es que no tengo los recursos, no tengo los métodos y nos las vivimos separados, ¿no? Entonces, más bien lo veo como una responsabilidad que hay que tomar para que entendiendo, porque a veces los de mantenimiento le tenemos miedo a esos números,
O sea, como que Sí. sí, háblame de estos otros números, dime porcentajes de desgaste, veamos las curvas de eficiencia, pero no me hables de estos otros, ¿no? Y entonces creo que a veces es simple miedo por desconocimiento. Entonces, Claro. el poder ir enlazando es primero tomando confianza, el decir, bueno, no lo conozco, pero a ver, explícame, a ver, platiquemos, a ver, el de finanzas tampoco entiende, o sea, no entiende el por qué un equipo no te está dando el resultado que dijimos que nos iba a dar. Oye, pues ya son problemas técnicos, pero comprendamos que en equipo sí podemos, que este problema, si bien ahorita ya es complejo, el día de mañana no se vuelva a presentar. Porque si eso así de estructura, por diseño, no se corrige, nos va a seguir ocurriendo y ocurriendo en el futuro. Claro, lo podemos ver como pues hablar su idioma, ¿no? Porque son, podríamos decir, como dos idiomas diferentes y aprender esto es hablar su idioma para conseguir los objetivos o lo que buscamos. Que en temas de esto de mantenimiento, ya nos dijiste que como consejo es tomar la confianza, aprender a hablar su idioma para conseguir ya sea por ejemplo, una inversión en un activo, en una tecnología. ¿Qué otro consejo le puedes dar a las personas que nos están viendo que son igual gerentes y que a lo mejor tienen este mismo reto de comunicarse ya con la parte de finanzas, el CEO? ¿Qué otras cosas te han funcionado? Sí, o qué indicadores también. Justo habéis hablado de números y creo que es bastante importante mencionar, además de los que ya normalmente conocemos, pues cómo presentamos una solución o cómo entendemos ese retorno a la inversión que puede tener. Fíjate que yo creo que, bueno, principalmente en la industria minera, que es muy cambiante, es una industria de commodities donde pues el precio no lo riges tú, entonces de acuerdo al precio de mercado puede cambiar de un año a otro, de un mes a otro una estrategia, ¿no? Digo, a pesar de que hay previsiones financieras para no verse tan afectadas por estos cambios macroeconómicos, la realidad es que el sector, al poder ser tan afectado por ese tipo de cambios en el mercado, poder ser afectado por las regulaciones que comentábamos hace un momento. O sea, si el día de mañana me dicen la norma era cumplir a tantas partes por millón y ahora son estas, eso implica también grandes inversiones, ¿no? Entonces, tener todos esos contextos, sobre todo lo que creo que podemos hacer como mantenedores, es que entendamos que una pequeña acción, o sea, por pequeña que veamos, o sea, le produce a largo plazo a las operaciones y a las organizaciones un gran valor. Entonces, el que tomemos esa responsabilidad sobre esa pequeña acción diaria, sobre el activo, sobre el cuidado, sobre la buena estrategia, sobre el cumplimiento a los programas de mantenimiento, sobre una buena ejecución, una buena supervisión, el tomar responsabilidad de eso y que lo llevemos a cabo con tiempo y forma y calidad, nos va realmente a dar los argumentos para sentarnos con las operaciones y decir, ahora sí, o sea, estoy haciendo bien las cosas, estoy manteniendo como lo debo de hacer, ahora sí, si tú quieres tener todavía mayor retorno, mayor capacidad de producción, o si quieres sostener esta capacidad de producción en el tiempo, comentemos que esta es la inversión que hay que hacer. O sea, porque no hay manera. O sea, en las operaciones, cualquier negocio, pienso yo, aun y cuando haya crisis, tiene que haber gestión de activos. Aun y cuando haya crisis y problemas económicos o retos financieros, debe haber gestión de activos. Y los líderes y aquel CEO o director de finanzas que tenga que tomar una decisión, que aprenda a ver gestión de activos como una herramienta que le va a ayudar a que su negocio sea negocio por muchos años. Esa apertura de comunicación y sobre todo el aterrizar con plazos, con acciones específicas y con acciones muy concretas de cómo vamos a dar ese resultado. Pero sí se tiene que hacer esa conversación. Y a mí lo que me ha funcionado es que
que una vez que un director operativo comprende de gestión de activos, pues la verdad es que te da todo el apoyo y todo el respaldo para que se haga esta comunión de la que estamos hablando, ¿no? De la operación con la parte financiera. Hablando de tu experiencia, justamente, ¿has tenido algo puntual en esta parte de gestión de activos que hayas hecho, hayas desarrollado? Pues que tú lo recuerdes o que hayas dicho, mira, esto fue un gran acierto. Sí, pues mira, hoy en día la manera en la que estamos haciendo gestión de activos, tenemos algunos años haciendo ya un equipo de trabajo en la operación donde conjuntamos los diferentes niveles. Y si bien trabajamos como muy basados en el Institute Asset Management, en las mejores prácticas, estamos diseñando como nuestro propio modelo de acción con base en nuestro contexto, con base en la situación de nuestros equipos, y estamos en el proceso de implementación de todas estas acciones. La verdad, esa es una de las cosas que tenemos en proceso. Algunas otras que nos han dado buenos resultados ha sido el poder integrar a no nada más las operaciones, sino también áreas de apoyo, ¿no? Que son normalmente áreas como contratos, áreas de compras, áreas de almacenes, y que podamos crear modelos de información para construir estas informaciones que le den a la dirección pues estos resultados o ganancias rápidas para los siguientes procesos de implementación. Entonces, lo que más nos ha ahorita funcionado es desde la parte de la gestión de la información de los activos, el poder contar con bases sólidas de datos, el construirlas si no las tenemos, el corregirlas, el descontaminarlas, lo que sea necesario, y poder preparar esta base de información para poder seguir tomando las mejores decisiones. Excelente. Y Laura, yendo un poco justamente ahorita en tu carrera profesional, tengo entendido que tienes varias publicaciones, das ponencias a la comunidad. ¿Es correcto? Sí, bueno, le platicaba a Katherine que he tenido la oportunidad este año de participar en varias ocasiones. He contribuido en 2 ocasiones con WIRAM, que son Women in Reliability and Asset Management, con dos ponencias. Uno de los temas pues, ha sido el de paradas de planta. Y el otro tema es el último que les comentaba de los hábitos de los mantenedores. Entonces, en el de paradas de planta, justamente en el siguiente congreso de mantenimiento, si Dios quiere, voy a tener la oportunidad también de compartir sobre esa experiencia, que ha sido también una recién experiencia adquirida desde mi ingreso al área metalúrgica. Pues olvídate, una parada de planta es súper relevante. Sí. Es el decir, una planta con un gran volumen de producción a cumplir, el que haya una parada, pues tenemos que hacerlo de la mejor manera, de la manera más eficiente, segura, y que le garantice a la operación que vaya a regresar en unas condiciones apropiadas para poder continuar otro ciclo de operación con éxito. ¿Y has tenido alguna experiencia en una parada inesperada en la industria? ¿O? Bueno, pues la verdad es que desgraciadamente sí hay ese tipo de situaciones. Bastantes aprendizajes de estas no programadas, pero también como gestores de activos tenemos que ver que si en algunos casos ya la estrategia puede ser, oye, aquí hay una situación presente, pero la voy a administrar y la voy a estar monitoreando y voy a estar atento a cualquier situación que pueda ir empeorando, pero existe el riesgo, ¿no? Entonces, cuando sabes que hay un riesgo ahí, pero que requiere que haya una parada para que se administre, pues administras el riesgo, y si esa parada te alcanza,
pues que al menos tengamos un plan de respuesta ante las fallas. Entonces también ese es otro papel importante para que si lo armamos bien, ese plan de respuesta ante fallas, pues el tiempo de parada sea más corto, tengamos a la gente especialista que pueda resolverlo, tengamos los materiales, los elementos necesarios previstos para decir, bueno, pues llegamos a esto, que la verdad no es deseable, en ningún caso una parada no programada. Casi nunca se da, o sea, más bien sucede un evento, por lo complejo de los procesos, sucede un evento y tenemos que parar, ¿no? Y entonces tienes como un lapso de ciertos 2 horas, no más, para que puedas generar ya la decisión de, ok, entonces paremos y dejas fuera ciertos procesos para que intervengas y ahora sí realices tu actividad correctiva y puedas poner en marcha lo antes posible. Entonces, cuando eso sucede y cuando eso ya no hay una alternativa por esta gestión del riesgo que estamos asumiendo, pues ahí es donde entra este otro lado de la administración, que es el tener un stock de almacén, un repuesto disponible, el tener otro, o sea, el haber hecho otra tarea desde el lado de la confiabilidad para saber qué es lo que tengo que tener preparado por esta situación o esta probabilidad de falla. Y Laura, ¿cuál es qué anécdota o qué parada se te viene a la mente? Digo, porque como dices, ¿no? En prácticamente cualquier sector, pero dentro de mantenimiento siempre hay varias paradas que nos esperan, ¿no? Pero ¿tienes alguna que hayas dicho, o sea, después de esta se solucionó de tal forma y esto nos ayudó a cambiar varias cosas, o una que tengas muy presente? Pues sí, el año pasado, sí se presentó una situación, la verdad, bastante compleja para las operaciones y requirió el esfuerzo y coordinación en gran medida de las áreas de ingeniería, las áreas de proyectos, de bastantes recursos, de proveedores, para poder, con gran fuerza de trabajo, resolver en corto plazo en lo menor posible. Entonces, creo que de un tiempo que se había estimado de 60 días estimados para resolver un problema en un equipo, que dejaban parada las operaciones o parte de las operaciones, se redujo a 28 días de paro, ¿no? Entonces digo, no es casualidad, o sea, fue un esfuerzo bastante grande lo que se hizo, o sea, una coordinación así de tenemos que enfocarnos en cualquier cosa que nos haga perder tiempo y coordinar los recursos de manera que esos tiempos muertos se eliminaran, se redujeran y pudiéramos enfocarnos a que esta reparación quedara correcta y en tiempo, pero también en lo menor posible, porque ya por si era una situación difícil, pues se logró reducir bastante tiempo. Y Laura, entonces coméntanos, me gustaría saber un poco más de estas, las conferencias que das, la comunidad de WIRAM, mucho en cuáles son los temas relevantes en este momento dentro de esa comunidad de que se habla. Nos mencionabas que pues muchos estaban muy interesados por lo de las paradas y demás. No solamente cómo ves la comunidad, sino las tendencias que están adoptando ya esas comunidades. A pesar de que somos pocas las mujeres en la industria, sí veo que cada vez hay más programas que como invitan a más mujeres a participar. Una de mis compañeras me platicaba, es ingeniera química que trabaja conmigo, pero ella me platicaba que recientemente ingresó en un programa y me encantó una de las frases que le compartieron, que hace poco la compartí también yo en mis redes, y decía, la tecnología realmente va a ayudar a hacer espacios más diversos. ¿Y de qué manera? Porque antes, por ejemplo, el área de mantenimiento es ¿cómo crees que va a haber mujeres? O simplemente una mujer técnica, porque dices, es un trabajo pesado, es un trabajo rudo, pero ya no tienen por qué ser pesados los trabajos. O sea, gracias a la tecnología, puede una mujer ahora ser operadora de un camión minero, ¿no? Que hay muchas mujeres mineras en nuestras operaciones. Puede haber mujeres
que den soporte en la parte técnica también. ¿Por qué? Porque pues desde remoto pueden hacer todo esto y no tienes que tal vez dejar a tu familia o dejar a tus hijos y puedes asistir y hacer todo eso. Entonces, creo que ahí hay una gran potencial en el que si esto ha crecido de cierta manera, la verdad es que me emociona pensar que en 10 años, ¿cómo va a ser el avance en la tecnología tal que se empiece ahora sí, por diseño, ver espacios para que sean comunes en el que la mujer y el hombre puedan trabajar por igual, sin esa barrera, que a lo mejor en alguna parte puede ser barrera simplemente de perspectiva, pero también en algunas sí era por barrera de capacidad física, pues ahora ya no lo haya, ¿no? Entonces eso a mí me parece una gran oportunidad. Claro, y esto lo mencionas, bueno, veo que tiene mucho aporte la tecnología, ¿no? Tecnologías como la inteligencia artificial, Internet de las cosas, la que nos mencionabas en un principio, ¿no? Que ya puedes saber en planta dónde hay personas, cuando antes no se podía. ¿Hay algún otro factor, aparte de la tecnología, a la que le atribuyas esto que permita que haya más diversidad, o la tecnología es el principal? No, bueno, definitivamente yo creo que sí en aspecto general, cualquiera de las mujeres que conozco seguramente dirá que ya si hay una mujer presidenta en México, podemos hacer todo. Todo se puede. Entonces eso es para mí una forma de ver en el que ya no hay un no para las mujeres. O sea, yo definitivamente sí lo viví, sí en una etapa temprana de mi carrera me encontré con todo tipo de mensajes, ¿no? Desde quien te abría la puerta, quien te daba la oportunidad, sin importar si eras mujer, si eras muy joven, lo que fuera. Y también había gente que no te daba la oportunidad simplemente porque eras mujer, ¿no? Entonces, había de los dos. Creo que fue algo que viví más al inicio de la carrera, o sea, cuando estaba empezando, como que, cierto que todos esos no, y no, y no, y no, porque eres mujer, y no, porque eres mujer, al final te están preparando para que digas, bueno, al final, es una barrera que él tiene en su mente, no yo. Entonces, si él quiere pensar que no puedo, pues que está bien, puede pensar cualquier cosa, pero creo que lo más importante es lo que uno o una como mujer también decida pensar sobre sus capacidades para decir, pues no hay por qué limitarnos. Entonces, hace rato que me preguntaban de él, oye, ¿cómo fue esa trayectoria? Pues la verdad fue a base de mucho trabajo. O sea, sí creo que como mujeres en esta industria y en general, a veces nos toca esforzarnos un poco más, porque como que sentimos esa responsabilidad de que tenemos que demostrar algo, ¿no? Y eso era una creencia a veces muy, muy arraigada, pero la realidad es que no tenemos que demostrar nada. O sea, digo, ya después de mucho aprendes, dices, no hay nada que demostrar. O sea, ahora sí que disfruto el trabajo, disfruto el poder, aprendo mucho de trabajar con hombres. Me gusta también el ver el lado humano de esos hombres que están pues todos rudos, cansados, y que entre hombres, y digo, lo viví desde que estudiaba mecánica, o sea, que entre hombres luego crean ambientes de trabajo que dices, no tienen que ser así, o sea, no tienen que, como que ocupar a veces ese caparazón de decir, así trabajamos y así nos entendemos y así se habla aquí de esta manera, cuando no tiene que ser así. Y creo que cada vez se van abriendo esos canales y esas conversaciones, tanto para ustedes, hombres, para ellos, como para nosotras. Sí, y creo que estas comunidades, justo como la que tú mencionabas y participas activamente, son claves para dar esa voz y también para hacer esa inspiración también para las generaciones que también se están pues preparando en la parte de industria en general, que puede ser como tú dices, como tú estudiaste en mecánica o varias ingenierías. Y tú, bueno, no solamente trabajas con esta comunidad, también participas lo había visto en sesiones mensuales que tienen que ver con la parte de gestión de mantenimiento de activos en el sector minero. Cuéntanos un poco más también de esa faceta. Bueno, tenemos un comité
que pues hemos integrado a diferentes personas especialistas en el tema dentro de nuestra organización y hacemos trabajo en equipo. La verdad es que también es otra área que me divierte mucho, me emociona, que son colegas, pero están frente a otra organización, porque es una organización muy grande, digamos, el sector minero de Peñoles, de Fresnillo, el sector químico, el sector metalúrgico, y pues bueno, ya ahora sí unidos y cada uno con sus diferentes contextos y retos, y decir, yo he hecho esto me ha funcionado, pues digamos que hacemos un networking muy bueno dentro de nuestra misma organización, ¿no? Para que aquello que ya está generado como valor y producido dentro de nuestra empresa, pues lo compartamos y podamos seguir enriqueciendo más procesos. Y desde ahí, pues hemos buscado que cualquier buena práctica, cualquier iniciativa que nos haya dado resultados y éxito, pues sea y llegue a través de los que conformamos ese comité y que, bueno, tuve la fortuna de poder iniciar ese comité yo dentro de la organización. ¿Tú lo iniciaste? O sea, yo lo inicié y desarrollamos durante un tiempo y bueno, ahora él la lidera otro compañero okay. y bueno, es muy emocionante, la verdad. No, sí, que al final tienes como, eso es lo que tú decías, esa retroalimentación de también de buenas prácticas o también aprendizajes que se puedan ir aplicando. Dentro de esto, también algo que creo que le puede servir muchísimo a la comunidad, supongo que tienen varias metodologías, por ejemplo, tú tienes especialista también en análisis causa-raíz. ¿Qué otras considerarías que son necesarias tenerlas o al menos conocerlas para ver si son aplicables también en la rutina de mantenimiento? Bueno, la verdad, yo cuando inicié mis prácticas favoritas, y yo creo que son los básicos de cualquier mantenedor, son todas las herramientas de confiabilidad, ¿no? El poder hablar en términos de un RCM, el poder hablar en términos de un PMO, de los RCA, y que con esos tres elementos, o sea, cualquiera que estemos dentro del área de mantenimiento de confiabilidad, podemos realmente hacer muy buenos cambios y beneficios para la organización. En RCA me permitió evaluarlo desde un aspecto muy interesante que era como más de consultoría. Cuando hicimos RCA de Apolo Causa Raíz, ese lo implementamos para un proyecto de productividad en una operación minera con el enfoque de decir cuáles eran todas estas causas que se estaban presentando en la operación y poder empezar a encontrar verdaderas causas raíces en las cuales pudiéramos poner acciones efectivas. Y me sirvió bastante esta metodología, lo llevamos a cabo, se capacitó un grupo de gente y bueno, hasta el día de hoy es un grupo que también tuve la oportunidad de iniciar y formar. En un comienzo, yo creo que desde el 2016, trabajé con ellos en los primeros, digamos, 2 generaciones o 2 principales proyectos de consultoría. Y después de esos proyectos, ya fue cuando yo cambié otra responsabilidad, pero ellos han continuado con ese enfoque y ese método, y te das cuenta de que esas herramientas de confiabilidad son útiles para equipos, para resolver fallas, pero también para procesos y para otras fallas, digamos, comunes de proceso, ¿no? Que no tienen todas que ver con fallas precisamente de equipos, sino fallas tal vez operativas y de procesos, exactamente. Y estas metodologías ahora mencionas cómo son las bases, ¿no? Pero van evolucionando y junto con tu perspectiva de las comunidades, todo lo que viene, en el futuro, ya sea cómo las ves evolucionando o qué es lo que crees que en un futuro en el sector minero va a tener mucha relevancia en gestión de activos y confiabilidad. Bueno, como para el futuro, yo creo que las operaciones mineras nos debemos de enfocar en todo aquello que haga que nuestros equipos, procesos y instalaciones sean más seguras. En ese aspecto, si logramos eso, pues vamos a lograr ya la mitad del éxito, más de la mitad del éxito
con las problemáticas que nos enfrentamos. Entonces, cualquier monitoreo de salud de los activos, más monitoreo oportuno, el saber no solamente dar el diagnóstico, ¿no? Porque les digo, es que somos muy buenos reparando y luego también pudiéramos ser buenos haciendo análisis predictivo o no, o más bien mantenimiento predictivo, el ir y monitorear. Pero el hacer algo con esos datos, esa es la gran oportunidad. Y que para el futuro también desarrollemos como mantenedores habilidades analíticas que nos permitan utilizar esos datos ya más hacia el otro lado de la predicción, ¿no? Claro. Y que estas herramientas que ya existen de la inteligencia artificial, del poder usar estos datos para que tome acciones o sistematice procesos, nos permita a nosotros enfocarnos en realmente cosas más importantes que tienen que ver con cultura, que tienen que ver con el día a día, que tienen que ver a veces con perspectiva, con el lado humano del mantenimiento. Y que dejemos todo el tema técnico a desarrollar con todos esos elementos de data y de información bien recolectada y bien consolidada para poder potenciar. A eso nos tendremos que enfocar en la minería. Sí, a través de toda esta recolección, como tú dices, monitoreo, recolección de datos y luego al final poder tener esta gestión estratégica, como tú lo habías dicho, ya de activos, combinada con la parte cultural, ya creo que eso ya es una buena visión que ya tienes, que ya le estás aplicando, bueno, y muchísimo más que también con esta especialización en finanzas que creo que permite también potenciar aún más el área en la que estás trabajando. Entonces, pues realmente ya tenemos como que unas buenas bases para todos los próximos años, en especial en el área en la que te estás desarrollando. Y bueno, nada más como mi pregunta era, además de la parte general de gestión de activos, ¿qué se viene para ti en la parte de tu trayectoria profesional? Pues mira, yo me veo en un área en la que pueda crear sostenibilidad, y sostenibilidad para mí significa el que sea una sostenibilidad colectiva, o sea, sostenibilidad en el bienestar de las personas que trabajemos en esas operaciones, en el bienestar de las comunidades en las que pertenezcamos, en el bienestar de la gente que operamos y mantenemos. Eso para mí significa que sea sostenible, porque los equipos, como decíamos, pues bueno, un equipo, un buen negocio, nos va a dar equipos que reemplace a lo largo del tiempo, pero al final no dejan de ser reemplazables, ¿no? Y pese a que hagamos muchos esfuerzos en la analítica, para mí la sostenibilidad nos va a dar que podamos seguir contribuyendo a través de la minería, a través de la gestión de activos, a crear realmente mundos mejores. Y yo sí veo un camino mío dentro de este sector minero todavía que me falta por recorrer, que espero poder seguir teniendo oportunidades de crecimiento, teniendo oportunidades de crear soluciones y de seguir aprendiendo de toda esta gente valiosa que trabaja en minería. Y Laura, antes de cerrar, hay una pregunta que solemos hacer siempre para saber, ya nos mencionabas hace un momento el libro de Hábitos Atómicos. ¿Hay algún otro libro que tú consideras, ya sea que te hayan regalado, que tú hayas leído, que tú consideras que es algo que todo mundo, toda la gente que nos está viendo debería leer, que le aportaría a su trabajo, su objetivo en carrera? ¿Del técnico libro, o el personal? Que se te ocurra. Puede ser técnico, puede ser no técnico, el que tú digas, yo creo que ayudará mucho a cualquier persona dentro de este sector, dentro del sector industrial, el que se te venga a la mente. Mira, de mis libros favoritos, digamos, del lado técnico, es un libro de, creo que se llama James Pickle, es el de
Strategic Maintenance. Voy a recordar ahorita bien el nombre. Ese es creo que de mis favoritos, porque ahí creo que él es el que empieza a hablar de los 5 niveles de madurez en mantenimiento. Ese lo leí en inglés, muy, muy bueno. Y de manera personal, tengo bastantes recomendaciones que hacerles, pero justo, bueno, yo soy corredora, entonces a mí me encanta el deporte y estoy escuchando uno de David Goggins. No sé si lo conocen a David Goggins. Sí. Él es SEAL de la Marina y está en sus libros, pues él tiene un libro que se llama Can't Hurt Me, que no me puedes lastimar, y la verdad te comparte de una manera muy ruda cómo ha vencido cada uno de los retos que se le ha presentado. Pero lo más importante, a pesar de que puede sonar la verdad en algunos medio fuerte en todo el mensaje que da, lo más importante que me gusta de su libro es que no existen limitaciones para el ser humano. Y dice, realmente podemos hacer todo aquello que te propongas y realmente debemos de tener claro que esas limitaciones son solamente limitaciones mentales y que tu fortaleza física siempre es mayor. Entonces, a veces el decir, oye, quiero llegar a tal meta, ¿no? Que quiero cumplir tal objetivo. Y nos empezamos a poner barreras y excusas y decimos, no podemos. Y la verdad es que él tiene una forma muy especial de hacerte sacar de esa zona de confort y decir, sí puedes y puedes con más. Entonces, es un libro que les recomiendo a que lo disfruten y lo gocen mucho. Y estar en aprendizaje, ese aprendizaje constante también. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos el día de hoy. Realmente hemos recorrido un poquito de lo que es la industria minera aquí en México y realmente muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por compartir con nosotros y con nuestra comunidad también, que estamos seguras que utilizarán muchísimo este material y estas recomendaciones que nos has dado. No hay nada más valioso que aprender también de la experiencia, en este caso de una profesional como tú. Entonces estaremos pendientes de tus próximos futuros pasos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Sí, muchísimas gracias, Ali. Y bueno, nada más no olviden dejarnos un comentario si llegaron hasta este punto del podcast, de suscribirse a nuestros canales y escucharnos tanto en YouTube como en Spotify. Y nos vemos hasta el próximo capítulo. Muchas gracias.